Hola a todos, bienvenidos a las revisiones de tema de enfermedades infecciosas en pediatría. En el día de hoy, la doctora Adriana Sarid, quien es residente de pediatría de segundo año de la Universidad Libre Seccional Cali, nos va a presentar sífilis congénita. Muchísimas gracias, doctora Sarid, y bienvenida. Muchas gracias, doctor. Entonces, el tema voy a tratar es sífilis congénita. Entonces, sífilis congénita la vamos a definir como una infección que es multisistémica, que es causada por una espiroqueta denominada treponema pálido y que es transmitido al feto pues a través pues de la placenta. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la sífilis congénita va a tener unas definiciones de caso. Entonces, vamos a tener unos casos que son confirmados o altamente probable cuando el recién nacido con hallazgos físicos, laboratorios o radiológicos, pues de sífilis congénita. Vamos a encontrar también un caso presunto, que es cuando se presenta un recién nacido cuya madre tiene sífilis no tratada o que esta ha sido tratada pues, de manera inadecuada o de manera pues óptima. Consideramos que pues, la sífilis congénita es una pues tiene manifestaciones multisistémicas, tiene una alta carga de mortalidad y puede provocar muertes fetales, puede llevar a que se desencadene un parto prematuro o puede también ampliar o puede tener pues un amplio espectro de manifestaciones clínicas. Realmente, dependiendo de la gravedad o dependiendo de la severidad de la sífilis que se presenten, pues en el feto así van a ser las manifestaciones clínicas que se van a presentar. Entonces, dentro de la epidemiología se considera que es una importante enfermedad de salud pública, dado que complica pues aproximadamente 1 millón de embarazos al año en todo el mundo. Se considera que la incidencia pues, de la sífilis congénita va a estar directamente proporcional a la tasa de sífilis en mujeres de edad reproductiva y la mayoría de los casos de sífilis que se presentan realmente se da porque o no se ofreció la madre pues no recibió una atención prenatal adecuada o no recibió un tratamiento efectivo y oportuno, ya sea antes o durante el embarazo. La OMS estima que aproximadamente 357 millones de casos nuevos que van a aparecer en todo el mundo de las 4 enfermedades de transmisiones sexuales curables entre los pacientes entre los 15 y 49 años y que de estos casos, de estos 357 millones, 6 millones corresponden pues a sífilis como tal. Y esta es pues la sífilis gestacional va a provocar la muerte de aproximadamente 300 fetos o de 300,000 neonatos por año. Y consideramos que la tasa global de sífilis, la tasa pues, global de sífilis congénita es de aproximadamente 473 casos por cada 100,000 nacidos vivos. Entonces, ¿qué sucede en Colombia? En Colombia lo que sucede es que el porcentaje de gestantes con pruebas positivas para sífilis podría ser mayor del 5%. Y de todo ese porcentaje de pruebas positivas se considera que van a recibir un tratamiento oportuno más o menos durante pues, el embarazo de esas pacientes que presentan este reporte entre el 75 y el 95%. Y se considera que para el 2013 hubo un reporte de aproximadamente 2.43 casos de sífilis congénitas por cada 1,000 nacidos vivos y que realmente este reporte va a superar o supera la meta pues que interpuso la Organización Panamericana de la Salud para eliminar pues, la sífilis congénita. Entonces, para el 2021 consideramos que la incidencia de sífilis congénita es de 3.1 casos por cada 1,000 nacidos más morfinatos y aquellos que cumplían definición de caso de estos reportados era de 87.4%. Entonces, para este periodo epidemiológico del 2021, hubo una notificación de 1,978 casos y ese es el comportamiento de las notificaciones de sífilis congénita desde el 2016 hasta el 2021 y como podemos ver en la gráfica hay un aumento de la incidencia de casos de sífilis congénita, llevando pues en el 2021 el mayor número de casos con 3.1. Entonces, dentro de las variables que evaluaron pues, en estos casos que notificaron, encontramos que el género masculino predominó
con 51.7%, y el género femenino el reporte de los casos fue de 48.2%. Encontramos que los indígenas también hubo reporte de casos con el 4.4%, y los afrocolombianos también hubo una notificación con el 4.4%. Entonces, esas son las tablas de las incidencias que hablamos por entes territoriales. Entonces, encontramos que para el caso del 2021, los territorios que mayor incidencia tuvieron de casos de sífilis, encontramos inicialmente Guainía, seguido de Arauca, seguido de Amazonas también, se presenta también en Guaviare, y encontramos que en el Valle del Cauca la incidencia fue 2.5 por cada 1000 nacidos vivos más mortinato. Aquellos que tuvieron caso, que tuvieron confirmación pues de definición de caso fue el 98%, y en aquellos proporciones de casos de sífilis congénitos en que también se reportaron como madres con sífilis congénita, sífilis gestacional fue el de 83.3%. En Cali, la incidencia pues para el periodo respectivo del 2021 fue de 0,9 casos. El porcentaje de definición de caso como tal fueron del 74%, y pues las madres que también fueron notificadas con sífilis gestacional y que estos niños presentaron sífilis congénita fue del 78.3%. Para el primer periodo epidemiológico del año 2022, la incidencia de sífilis hasta el momento se ha mantenido en 2.2 casos por cada 1000 nacidos más mortinato, y la incidencia hasta el momento ha disminuido. Igualmente, esta es la tabla de incidencias. Vemos que pues, en Cali la incidencia para el primer periodo epidemiológico es de 0,1 casos por 1000 nacidos vivos más mortinatos. El porcentaje de casos que cumplen la definición fueron del 100%, y de las madres que también fueron notificadas con sífilis gestacional también fue del 100%. En el Valle del Cauca la incidencia para el primer periodo está en 2.5, con un porcentaje de casos notificados de 100%, y la proporción de casos de madres que también presentaron sífilis gestacional fue del 50%. Entonces, dentro de los factores de riesgo para que se presente pues sífilis congénita, encontramos pacientes que tienen pues madres que tengan pues mal control prenatal, o también madres que tengan falta de tratamiento o que tuvieron un tratamiento inadecuado antes, durante el embarazo, madres que tuvieron pues sus abusos de sustancias psicoactivas o que tengan algún tipo de trastorno psiquiátrico, madres inmigrantes o que también están cursando con infecciones concomitantes con VIH. Dentro de etiología, pues esta es ocasionado por un espiroqueta denominado treponema pálido. Está identificada por primera vez en 1905. Esta pues va a tener una forma de espiral que va a estar muy enrollada. Es una bacteria que va a tener los movimientos giratorios característicos con flexión y movimientos de ida y vuelta. Se considera que las medidas aproximadamente de esta bacteria es de 10 a 13 micrones de largo y de 0,15 micrones de ancho, y por lo tanto se considera que, pues dadas las medidas que presenta, es de muy difícil visualización a la microscopía directa. Por lo tanto, muchas veces se hace difícil pues el diagnóstico como tal, y los seres humanos se consideran como únicos pues natural. Esta es una bacteria que se puede pues mirar o se puede visualizar esa microscopía, pero de campo oscuro. Es la única que permite la visualización como tal. Entonces, dentro de la transmisión, esta se puede dar o es adquirida pues es adquirida a través de la transmisión transplacentaria de espiroquetas pues del torrente sanguíneo, o también se puede dar por contacto directo con aquellas lesiones que están infectadas durante el parto. Se considera de que la transmisión placentaria se puede presentar en cualquier momento pues de la edad gestacional, pero es más frecuente que esa transmisión se dé cuando la gestación avance cada día. Entonces, las mujeres con sífilis primaria o secundaria que no son tratadas, realmente el porcentaje de transmisión es mayor respecto a las mujeres que tienen sífilis latente. Entonces, pacientes o, gestantes que tienen sífilis temprana, realmente la transmisión de casos al feto va a ser entre el 60 y el 90%.
40%. Cuando tienen sífilis latente temprana, la transmisión se puede dar en el 40% y menor del 10% si la sífilis es latente tardía. Y pues no es una enfermedad que que se va a transmitir por la lactancia materna, pero si tiene algunas lesiones y que están infectadas pues alrededor de la areola o de la mama y que el paciente o el neonato puede tener contacto con ella, sí se puede pues infectar. Entonces, dentro de la patogenia de la sífilis, pues esta espiroqueta va a infectar fácilmente la placenta. La transmisión transplacentaria se va a dar más o menos entre la semana 9 o la semana de edad gestacional y se puede presentar en cualquier etapa de la enfermedad materna. Y las manifestaciones clínicas que se presentan en ese pues, feto va a estar dada por la edad gestacional, por el estado de la sífilis materna, por el tratamiento, si se dio de una forma pues adecuada y oportuna, y también de la respuesta inmunológica que tenga pues el feto a este microorganismo. Entonces, y las anormalidades fetales que se puedan presentar realmente es consecuencia de la respuesta inmunológica y de la respuesta inflamatoria que se da y pues frente a esta bacteria. Y se considera que las manifestaciones clínicas son más pronunciadas aproximadamente después de la semana 20 de gestación, debido a que en la primera parte, en el primer trimestre del embarazo, existe una pobre respuesta inmunológica y por lo tanto no se va a dar como no se van a presentar pues estas anormalidades. Entonces, ¿qué sucede primero? Entonces, el treponema palio se va a liberar pues, a la circulación fetal. Cuando llegue a la circulación, lo que va a hacer es se va a producir una diseminación generalizada que va a producir la infección o va a producir la invasión de algunos órganos específicos, y en estos órganos se va a dar una respuesta inmunológica y se va a dar una respuesta infecciosa y una respuesta inflamatoria. Entonces, dentro de los órganos que más afectan cuando se produce la diseminación del treponema pálido, encontramos los huesos, el hígado, el páncreas, los intestinos, el riñones y el vaso. Y dependiendo de este tipo de respuesta que se va a dar, entonces va a haber una respuesta variables. Estas respuestas pueden ir desde hallazgos radiológicos que pueden ser aislados, se pueden presentar también anomalías en los laboratorios que pueden ser aislados, o es una enfermedad que puede progresar y que puede llevar a este paciente a que tenga un compromiso multisistémico. Y dependiendo, como les digo nuevamente, dependiendo de la respuesta inflamatoria que tenga pues el paciente, que tenga pues el feto, las manifestaciones clínicas pueden darse en la etapa fetal, se puede dar pues en la etapa en la etapa de recién nacido, o también se puede presentar en la infancia. Entonces vamos a clasificar la sífilis congénita en temprana y vamos a clasificar la sífilis congénita en tardía. En temprana es aquella que se produce antes de los 2 años de edad. La tardía se caracteriza porque se va a presentar después de los 2 años de edad, y esta se va a dar más que todo por un proceso inflamatorio persistente generado pues por la bacteria, y se va a dar en aquellos pacientes que no fueron tratados prenatalmente o que no fueron tratados en los primeros 3 meses de vida postnatal. Entonces, las manifestaciones clínicas en la sífilis temprana realmente se considera que se pueden presentar más o menos a los 3 meses, en los 3 primeros meses, pero que pueden tener un pico de presentación aproximadamente a las 5 semanas. Y como les expliqué previamente, dependiendo de la respuesta inflamatoria que se dé, se puede presentar o no el nacimiento. Entonces, se considera que aproximadamente entre el 60 y el 90% de los nacidos vivos con sífilis congénita no van a tener ningún síntoma al nacer, sino que después, aproximadamente, como lo dije, a los 3 meses es que comienzan los síntomas como tal. Y la presencia de ciclos al nacimiento depende pues del tiempo de infección intrauterina y también depende del tratamiento. Entonces vamos a encontrar que esos pacientes pueden cursar con hepatomegalia. La mayoría de los pacientes que tienen sífilis temprana van a tener hepatomegalia, y esto puede ir acompañado uno de ictericia, de un cuadro colistásico, va a tener aumento también de las transaminasas, de la fosfatasa alcalina y la bilirrubina.
y se pueden asociar o no a esplenomegalia. Esos pacientes también van a cursar con rinitis sifilítica. Se puede presentar aproximadamente entre la primera y segunda semana de vida postnatal. Esta se caracteriza porque va a tener una descarga nasal que va a ser blanquecina o que puede ser muchas veces sanguinolenta. Es muy raro que se presente más o menos a los 3 meses, por lo regular siempre es a la primera o segunda semana. Si se presenta pues con características amarillas o características purulentas, siempre tenemos que descartar un proceso de sobreinfección pues en esos pacientes. Ellos también van a cursar con rash. El rash puede estar presente al nacimiento o se puede desencadenar después, aproximadamente entre la primera o segunda semana después de que inicie pues la rinitis sifilítica como tal. Entonces pueden cursar con lesiones maculopapulares, pueden cursar con puntos rojos o rosados en la espalda, glúteos o las plantas, pueden estar seguidos también de procesos descamativos o de costras. Algunas veces esos pacientes van a tener lesiones ampollosas o bulosas y que es característico del pemphigo sifilítico. Una característica de estas ampollas o de estas bulas que al momento de romperse, ellas van a tener como tal espiroquetas y que se pueden transmitir, se pueden transmitir pues a las otras personas. Igualmente las secreciones, estas descargas blanquecinas también van a tener espiroqueta y también pueden infectar pues a otras personas. Otras manifestaciones clínicas que podemos tener es la linfadenopatía generalizada que va a ser no dolorosa, y también estos pacientes pueden tener linfadenopatía epitelial palpable, que en un lactante pues es indicativa de sífilis congénita. Estos pacientes van a tener o van a cursar con unas fisuras alrededor de los labios, alrededor también de las fosas nasales o el ano, que tener la característica de que sangran muy fácilmente y que al momento en el momento del proceso momento de cicatrizar, pues van a dejar pues evidencia de esta. Los pacientes también pueden cursar con parches mucosos que pueden aparecer en cualquier membrana de la mucosa, se pueden presentar pues en boca o los genitales, y también pueden cursar con condilomas planos, sobre todo en áreas de la boca, en áreas de la nariz o el ano, o también en áreas con piel que tengan algún tipo de fricción. Entonces, estas son las fotos de un paciente que tiene pues una rinitis sifilítica. Aquí vemos pues la descarga blanquecina que se pueden presentar y alguna secreción pues sanguinolenta. También vamos a encontrar aquí las fisuras que se pueden presentar en los labios. Aquí tenemos pues las lesiones hiperpigmentadas en las plantas de los pies, como pues en un paciente que tiene sífilis. Aquí vamos a encontrar lesiones por secreción sanguinolenta de la rinitis, característica de la rinitis sifilítica, y las lesiones o las descargas, blanquecina, pues espumosa en este paciente. Otras lesiones dérmicas sifilíticas, que son unas placas papuloescamosas en los lactantes, estos lactantes que tienen sífilis, y aquí vamos a ver o vamos a evidenciar unas lesiones descamativas en la palma pues, de la mano de un recién nacido que cursa con sífilis. Dentro de las manifestaciones que son menos frecuentes, pero que se pueden también presentar, encontramos isbros fetal no inmune, cuadros febriles, miocarditis, neumonía. También pueden tener falla en mover alguna extremidad secundaria, un dolor, que eso se conoce como pseudoparálisis de Parrot. Podemos encontrar sepsis bacteriana. Esta sepsis bacteriana puede estar asociado a otros agentes o a otros microorganismos. Vamos a encontrar manifestaciones oftálmicas como pérdida de cejas, poliuretinitis, uveitis, cataratas, glaucoma, chancro palpebral. Intestinales también se pueden presentar sangrado rectal, enterocolitis necrotizante, mala absorción, y síndrome nefrótico se pueden presentar en esos pacientes, pero están mediados por inmunocomplejos, sobre todo cuando están en manejo con penicilina. Entonces, dentro del compromiso del sistema nervioso central, estos se pueden caracterizar porque la presentación clínica de esto pueden ser asintomáticos o sintomáticos. De la forma asintomática es porque van a tener alteraciones a nivel del líquido cefalorraquídeo,
pero que no van a tener ningún compromiso como tal neurológico. Entonces se considera que aproximadamente el 40% de aquellos pacientes que presentan anomalías clínicas de laboratorios o radiológicas, pues que me definen una sífilis congénita, van a tener o van a ser asintomáticos a nivel neurológico. Y en aquellos pacientes que presentan alteraciones a nivel neurológico, realmente se van a producir porque no hubo un tratamiento oportuno, ya sea en la etapa prenatal o en la etapa postnatal. Entonces, dentro de las manifestaciones sintomáticas que se presentan está la meningitis aguda sifilítica, esta cursa con, pues pacientes van a cursar con emesis, con agumamiento de la fontanela, con aumento del perímetro cefálico, van a tener hallazgos sugestivos en el líquido cefalorraquídeo de meningitis aséptica, es decir, que van a tener mononucleares, van a tener aumento de las proteínas y van a tener una glucosa normal. También pueden cursar con una sífilis meningovascular crónica. Estos van a cursar con hidrocefalia progresiva, parálisis de los nervios craneales, pupiledema, atrofia óptica, regresión también del neurodesarrollo. También pueden cursar con convulsiones o con infarto cerebral. Cuando estos pacientes tienen compromiso de la hipófisis, pueden cursar o con hipoglicemias o pueden cursar con diabetes insípida. Entonces, dentro de los hallazgos radiológicos vamos a encontrar uno a nivel de los huesos largos y vamos a encontrar también uno a nivel del tórax. Entonces, a nivel de los huesos largos se caracteriza porque entre el 60 y el 80% de aquellos niños de madre que realmente no fueron tratados adecuadamente van a cursar con alteraciones a nivel de la radiografía de los huesos largos. Estas manifestaciones radiológicas pueden estar al momento del nacimiento o se pueden presentar unas semanas después de esto. Entonces, son pacientes, ellos van a cursar con bandas a nivel de la metáfisis, van a cursar también con desmielinización simétrica y destrucción ósea de la porción media de la metáfisis tibial proximal. También van a cursar con un borde dentado de las metáfisis, también llamado metáfisis en diente de sierra. Van a cursar también con periostitis diaficiaria, que es la formación pues, de hueso nuevo, y también van a cursar con áreas irregulares de aumento de la densidad y refracción, pues denominado o teniendo un aspecto de apolillado. A nivel de las anormalidades de la radiografía de tórax, son pacientes que van a cursar con una opacidad completa de ambos campos pulmonares, que se le va a denominar en estos pacientes neumonía alba, como lo podemos ver aquí en esta radiografía de tórax que muestro pues en la diapositiva. Y se considera que pues ahorita en aquellos pacientes que reciben pues penicilina como tratamiento ya no se encuentra esta pues hallazgo radiológico frecuente, sino que se puede encontrar en estos que reciben penicilina pues un infiltrado algodonoso difuso. Entonces estas son las características radiológicas que van a presentar los pacientes con sífilis temprana. Entonces van a cursar con periostitis, lo podemos ver acá, van a cursar aquí como lo podemos ver, ellos van a cursar con una banda metafisiaria transversal y destrucción diaficiaria, como lo podemos ver aquí. Aquí también van a cursar también una osteotitis, como lo vemos acá, y también van a cursar con una esclerosis. Entonces, dentro de las anormalidades del laboratorio, estos pacientes a nivel hematológicos pueden cursar con anemia hemolítica con CUMS directo negativo, pero en los neonatos. En los lactantes van a cursar con una anemia, pero esa no va a ser hemolítica. Son pacientes que van a cursar con trombocitopenia, pueden cursar con leucopenia, pueden cursar con leucocitosis. Y a nivel del líquido cefalorraquídeo, pues van a tener un BDL en líquido pues que va a estar reactivo, van a tener una pleocitosis en líquido cefalorraquídeo que esté definido por unos leucocitos mayor a 25 en menores de un mes, y van a tener aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Se considera que hay un aumento de las proteínas en aquellos recién nacidos que son términos mayor de 150 miligramos, y en aquellos recién nacidos pretérminos se va a definir pues como un aumento de proteínas mayor de 170 miligramos. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas de la sífilis tardía, pues ya como lo expliqué, se va a producir en los mayores de 2 años de edad. Estas se caracterizan porque se va a dar en aquellos pacientes que no fueron tratados prenatalmente
o en los primeros 3 meses de vida postnatal. Entonces se desarrolla en el 40% de los recién nacidos, en el 40% de los recién nacidos, ¿sí?, de mujeres con sífilis gestacional no tratada. Esa se caracteriza porque va a haber una inflamación persistente que va a estar o que viene de la infección temprana, o también son procesos cicatrizales que quedan de esta infección temprana, y ellos se caracterizan porque van a tener formación de gomas. Esa formación de gomas pues son unas lesiones granulomatosas destructivas que son benignas y que son locales. Entonces esas son las manifestaciones clínicas tardías. Entonces dentro de los rasgos faciales son pacientes que van a tener una protuberancia frontal, son pacientes que van a tener la nariz en silla de montar y que van a tener mandíbula prominente. A nivel oftálmico son pacientes que van a cursar con queratitis intersticiales, con colioretinitis, con glaucoma, con cicatrización corneal, o pueden cursar con atrofia óptica. A nivel de los oídos pueden causar hipoacusia neurosensorial. Estos son más frecuentes que suceden entre los pacientes entre los 8 y los 10 años de edad. Dentro de los orofaringes van a presentar dientes Hutchinson. Estos son dientes que van a, como lo podemos ver, van a tener unas muescas aquí, van a ser separados y van a estar hipoplásticos y se van en los dientes permanentes. Vamos a encontrar los molares de Morera, o también denominados molares de Mora, que se producen porque hay una malformación a nivel de las cúspides de los molares, y va a tener pues esa característica específica. Y también son pacientes que van a cursar con perforaciones del paladar duro, que es muy característico de estos pacientes con sífilis congénita tardía. Dentro de las manifestaciones cutáneas van a tener ragades, o también denominado queritis angular, que son unas fisuras que se presentan aquí en la comisura labial. A nivel neurológico son pacientes que van a cursar con discapacidad cognitiva, van a cursar con hidrocefalia y parálisis de los pares craneales, y a nivel hematológico son pacientes que pueden cursar con hemoglobinuria paroxística por frío. Entonces, ósea van a tener tibia sable. Tibia sable es como, aquí como lo podemos ver, que es como una curvatura anterior de la tibia que se presenta, como lo vemos acá. Vamos a tener también engrosamiento de la clavícula, o también vamos a encontrar unas articulaciones de glutón. Las articulaciones de glutón se caracterizan porque va a ser una artritis que se va a presentar en las rodillas, pero es una artritis que no va a ser dolorosa. Entonces, dentro de las pruebas diagnósticas, pues, pues está la visualización directa, está también la demostración de reacciones serológicas típicas de la sífilis, que es el método diagnóstico que más se utiliza, y la detección de ADN del treponema pálido, pero realmente se utiliza en entornos de investigación, debido a que pues, son los métodos para realizar diagnóstico de sífilis, dado que no se puede hacer cultivo como tal del treponema pálido. Entonces, encontramos las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas lo que me van a hacer es que me van a detectar unos anticuerpos que van a estar como en contra de algunos antígenos treponémicos específicos, o unos lípidos treponémicos específicos. Entonces, esas se van a más subdividir en unas pruebas que van a ser no treponémicas y unas pruebas que son treponémicas. Entonces, dentro de las pruebas no treponémicas, estas lo que van a hacer es que se van a basar pues, en la reactividad de suero de personas infectadas con un antígeno cardiolipina, colesterol, lecitina, mediante anticuerpos tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina G. Realmente las pruebas no treponémicas se caracterizan porque va a ser de bajo costo, son de fácil realización, y esta tiene una característica que pueden cuantificarse y la dan en títulos: 1 en 8, 1 en 4, 1 en 32, como lo coloqué pues aquí en el ejemplo. Y el reporte como de la titulación de estas pruebas me va a reflejar realmente la actividad de la infección. Encontramos las pruebas pues treponémicas, que esas son pruebas que van a ser más complejas, que van a ser pues mucho más costosas, y estas se van a basar realmente en la detección de anticuerpos contra los antígenos treponémicos específicos. Una de las características de esta es que, a diferencia de las treponémicas que me van a dar como una titulación, las pruebas treponémicas tienen la característica en que son cualitativas. Es que me van a decir si es reactivo o no es reactivo, pero no me van a dar ningún tipo de titulación. Y estas se van a caracterizar
porque van a ser positivas por toda la vida. Entonces, estas pruebas treponémicas no me sirven para hacer diagnósticos en aquellos pacientes que han tenido previamente infecciones por treponema pálido. Entonces, estas pruebas treponémicas se han como solicitado tradicionalmente, es decir, las pruebas, entonces se solicitan estas pruebas, se solicitan pues esas pruebas confirmatorias de sífilis cuando las pruebas treponémicas son reactivas. Y en la detección inversa, que es como el método que se ha utilizado desde el 2008 para acá, que fue indicado por la CDC, es como la detección inversa. Quiere decir que primero se solicita una prueba treponémica para detección inicial y luego se utiliza una prueba no treponémica. Entonces, dentro de las no treponémicas que tenemos el PRL, tenemos el PRR y tenemos el TRUS. Entonces, estas pruebas no treponémicas se caracterizan porque van a ser sensibles, pero no van a ser específicas. Estas me van a proveer un resultado cuantitativo que me van a permitir comparar el resultado del bebé con el resultado pues, de la madre. Y se considera que si los de la madre, o sea, los títulos de la madre pues son bajos, en los recién nacidos pueden estar negativos, pero que en estos niños puede existir pues un riesgo de infección y siempre hay que seguirlo. Las pruebas no treponémicas son las que se utilizan en los recién son los que se utilizan en los recién nacidos para hacer diagnóstico de sífilis congénita. Las pruebas treponémicas tenemos varias, tenemos el FET-ABS, tenemos también la aglutinación de partículas del treponema pallium, tenemos el test de inmunoensayo treponema pallium, tenemos el inmunoensayo también de quimioluminiscencia y también tenemos el test de microaglutinación para anticuerpos contra el treponema pallium. Estos test realmente no se utilizan para hacer diagnósticos ni pues en los recién nacidos, debido a que ellos también pueden tener inmunoglobulina G, que esta inmunoglobulina G no se puede diferenciar si es propio del neonato o si es del paso transplacentario pues de la madre, por lo tanto no se solicita. En cuanto a la prueba del FDA, ABS, inmunoglobulina M, realmente se utilizó en un tiempo, pero ya no, debido a que se ha determinado que tiene una sensibilidad muy baja y por lo tanto se descartó en el algoritmo diagnóstico para sífilis congénita. Entonces, ¿cuándo sospechar sífilis congénita en los recién nacidos? Entonces, sospechar sífilis en todos aquellos recién nacidos, hijos de madre que tengan una prueba treponémica o no treponémica positivo, o en aquellos madres en que se le identificó clínicamente o serológicamente sífilis 3 meses después del parto. Entonces, y también dependiendo de las manifestaciones clínicas que este paciente pueda presentar o que sea recién nacido presente. Entonces, prematurez sin causa clara, hidrocefalia fetal inexplicado, placenta grande, pseudoparálisis, rinitis persistente, rash maculopapular, ictericia, neumonía neonatal, linfadenopatía generalizada, anemia que tenga pues un cúmulo directo que sea negativo, niños con trombocitopenia, hipoacusia neurosensorial y que tenga queratitis intersticial. Entonces, dentro de la sífilis gestacional, ¿a quién hacer el tamizaje? Realmente, dentro de los controles prenatales, se solicita trimestralmente por las pruebas no treponémicas para seguimiento y diagnóstico pues, de sífilis gestacional. Entonces, se le tiene que hacer o tamizaje a todas las pacientes en el primer control prenatal, aquellas pacientes que tienen pues un alto riesgo, es decir, por ejemplo, aquellas pacientes que sean trabajadores sexuales, que pues tengan poligamia, que sean pobres o que tengan uso de drogas psicoactivas, se recomienda realizar control a las 28 hasta las 32 semanas de edad gestacional y al momento del parto, y en aquellas mujeres sin controles prenatales o que tengan un mortinato mayor de 20 semanas. Entonces se tiene que realizar pues en el momento del parto. Entonces se ha utilizado tradicionalmente un algoritmo
que esa es el que utiliza primero la prueba no treponémica, seguido de una prueba treponémica, si la primera está reactiva, y encontramos el algoritmo inverso, que es el que se ha utilizado pues últimamente para diagnóstico, que es aquel que primero hace una prueba treponémica antes de la prueba no treponémica. Entonces, la prueba treponémica se hace pues primero, debido a que se debe excluir falsos negativos con las pruebas no treponémicas. Entonces aquí encontramos como el algoritmo recomendado para la detección de sífilis en secuencia inversa. Entonces vamos a encontrar un método treponémico. Dentro de este método treponémico, entonces vamos a encontrar si es reactivo, lo que vamos a hacer es utilizar o solicitar una prueba no treponémica, que puede ser el BRL o que puede ser el PRR. Entonces, si esta me da reactivo, es porque el paciente, bueno, la paciente tiene una sífilis que puede ser pasada o que puede ser presente. Si las pruebas no treponémicas salen negativas, lo que sucede, o salen no reactivas, lo que se tiene que hacer es hacer otro método, o se tiene que hacer otra prueba, otra prueba treponémica, pero esta tiene que ser un diferente método. Entonces, si la primera utilizaron ella, entonces en la segunda prueba treponémica se pueden utilizar el FTA-ABS. Entonces, si me va a salir reactivo, es que pues, la paciente está cursando con una sífilis pasada o presente, y si no está reactiva, es muy poco probable que esa paciente tenga sífilis. Y este es el flujograma también para la evaluación y el tratamiento de los recién nacidos que tienen, con madres con pruebas serológicas reactivas para sífilis. Entonces aquí vamos a encontrar el método tradicional y vamos a encontrar el método de detección inversa. Entonces, primero aquí es la detección mediante una prueba treponémica. Entonces, si la prueba me sale que me sale treponémica, entonces yo tengo que solicitar una prueba no treponémica. Si esta prueba no es reactivo, si esta prueba no es reactiva, entonces se le hace otra prueba treponémica, pero con otro método. Entonces, si este sale no reactivo, entonces realmente se considera que es una reacción falso positivo. Entonces, en esta parte del algoritmo, si tenemos una prueba treponémica y me sale una prueba no treponémica también positiva, entonces tenemos que hacerle también al recién nacido una prueba no treponémica. Entonces, dependiendo de los resultados del recién nacido, entonces así mismo vamos a determinar cuál es el tratamiento en estos pacientes. Entonces, tenemos un recién nacido que tiene pruebas no treponémicas menor de 4 veces las pruebas no treponémicas de la madre, entonces vamos al examen físico de este paciente. Entonces vamos a encontrar un examen físico, va a ser normal, entonces se tiene, y la madre recibió tratamiento antes del embarazo, entonces se sugiere no hacer ningún tipo de evaluación o tratamiento. Entonces, si tenemos un examen físico normal y la madre recibió tratamiento con penicilina durante el embarazo y 4 semanas, más de 4 semanas, ¿sí? Antes del parto, también no se hace evaluación, o se puede hacer un tratamiento, el tratamiento vendría siendo con penicilina benzatínica una única dosis. Entonces tenemos la otra opción, que es el tratamiento materno, si no recibió realmente el tratamiento o que no está documentado la realización del tratamiento, o que este se efectuó 4 semanas, menos de 4 semanas antes del parto, o que si el medicamento con que, el medicamento con que se hizo tratamiento no contenía penicilina, o se dio evidencia pues de reinfección materna o de recaída, entonces tenemos que evaluar al niño. Entonces, si tenemos un examen físico, pues va a estar normal. Lo que se hace es el tratamiento que con dosis única de penicilina benzatínica. Si tenemos una evaluación y esta es anormal, o si esté realizada o es incompleta, entonces tenemos que realizar un tratamiento dirigido pues por 10 días a este neonato. Entonces, en la otra parte del algoritmo encontramos si estas madres se le solicitan
pruebas no treponémicas. Entonces, cuando se solicita pruebas no treponémicas, estas salen reactivas, yo tengo que solicitar una prueba treponémica para confirmación. Entonces, si me sale la prueba treponémica que es no reactiva, entonces se considera que es una reacción falso positivo. Entonces, tenemos en la otra parte del algoritmo es cuando me salen las pruebas treponémicas positivas, entonces tenemos que solicitarle a este paciente, bueno, a ese recién nacido también, pruebas no treponémicas. Estas pruebas no treponémicas, entonces lo mismo ahorita, dependiendo si el examen físico es normal o si el examen físico es anormal. Si llega a salir un examen físico anormal, se tiene que hacer pues una evaluación completa y se tiene que hacer el tratamiento con penicilina cristalina por 10 días. Entonces encontramos las categorías de diagnóstico, son 4 categorías y esto va a depender del examen físico y va a depender de las titulaciones que me reporten en las pruebas no treponémicas. Entonces vamos a encontrar sífilis congénita probada o altamente probable, vamos a encontrar un examen físico que va a estar anormal, vamos a encontrar una serología no treponémica con títulos mayor a 4 veces los maternos, es decir, con 2 diluciones más con respecto a las maternas, o son pacientes que se pueden determinar, bueno, presencia de la bacteria por medio de un campo oscuro. Encontramos sífilis congénita posible, es aquellos pacientes que van a tener un examen físico que va a estar normal, que van a tener una serología no treponémica menor de 4 veces los valores de la madre, es decir, menos de 2 diluciones respecto de la madre, y que madres que no han sido tratadas adecuadamente. Entonces también vamos a encontrar las sífilis congénita menos probables, que son pacientes que van a tener examen físico normal, van a tener una serología no treponémica con títulos menores de 4 veces los maternos, o son pacientes que van a tener madres que han sido tratadas más, o sea, que han sido tratadas más de 4 semanas antes del inicio del trabajo de parto y que no haya evidencia ni de reinfección ni recaída pues en esta madre. O sífilis congénita improbable es que tenga un examen físico normal, que tenga una serología no treponémica con títulos menores de 4 veces los maternos, que tenga una madre que haya sido tratada antes del embarazo y que los títulos de las pruebas no treponémicas persistan bajos, o sea, un BRL que persista en unas diluciones de 1 a 2 o de 1 a 4 durante todo el transcurso del embarazo y durante el parto. Entonces, ese es el tratamiento establecido dependiendo del escenario o la categoría en que se encuentre pues, el paciente. Entonces, encontramos el escenario 1, que fue el que acabé de comentar, que es la sífilis congénita probada o altamente probable o sífilis confirmada. Entonces, esos son los laboratorios que se debemos solicitar en estos pacientes que cumplen los criterios de escenario 1, examen físico anormal, que tengan unos títulos de serología no treponémica mayor a 4 veces lo materno, o que se le detecte pues, por campo oscuro esta espiroqueta. Entonces, en estos pacientes tenemos que solicitar hemograma, citoquímico, tenemos que solicitar pruebas no treponémicas en el líquido cefalorraquídeo, radiografía de los huesos largos, de tórax, se tiene que solicitar pruebas de función hepática, también hacer alguna neuroimagen, examen oftálmico, potenciales auditivos, también se tiene que hacer, y el tratamiento es por 10 días. Inicialmente se tiene que hacer con penicilina cristalina, 100.000 unidades, que esta tiene que ser dividido cada 12 horas en los primeros 7 días, y luego se tiene que disminuir el tiempo de administración a cada 8 horas, estas 50.000 unidades cada 8 horas durante los siguientes días hasta completar los 10 días. O también la otra alternativa es utilizar penicilina procaínica 50.000 unidades por kilodosis intramuscular una vez al día durante los 10 días. Realmente se considera que si en algún momento, por X o Y motivo, el paciente, bueno, se suspende el tratamiento en los pacientes, se tiene que, y se tiene que reiniciar, se tiene que contar nuevamente desde el se tiene que contar pues la dosis como si fuese el primer día.
Dentro del escenario 2, que son las posibles sífilis congénita, pues en estos pacientes se le debe solicitar el hemograma, citoquímico de líquido cefalorraquídeo, se les debe solicitar el BRL, el líquido cefalorraquídeo, radiografía pues, de los huesos largos. En esto pues tenemos otras alternativas de tratamiento. Uno es el que dije inicialmente, que son 50.000 unidades cada 12 horas por 7 días, luego se reduce a cada 8 horas por los siguientes 3 días para completar 10 días en total. La otra es utilizar penicilina procaínica, 50.000 unidades, kilo dosis intramuscular, una sola dosis durante 10 días. Y la otra alternativa, pero pues en esta sí toca tener unos criterios muy específicos para hacerlo, es utilizar penicilina benzatínica, 50.000 unidades, kilodosis intramuscular en una sola dosis. Entonces se considera de que para colocar una sola dosis de penicilina benzatínica, el examen físico del paciente tiene que estar normal, tiene que tener unas pruebas no treponémicas que tienen que estar no reactivas para considerar el inicio de una sola dosis de penicilina benzatínica. Entonces, en aquellos pues hijos de madres en tratamiento, lo que se recomienda pues es el tratamiento por los 10 días. Encontramos el escenario 3, que es la sífilis congénita menos probable. Se considera que en esos pacientes no se debe realizar ningún tipo de evaluación y que el tratamiento en estos pacientes, la penicilina benzatínica, 5.000 unidades por kilodosis en una sola dosis. La otra alternativa en estos pacientes es no realizar tratamiento, sino que se tiene que seguir aproximadamente cada 2 a 3 meses durante 6 meses para aquellos pacientes cuyos títulos no treponémicos de la madre disminuyeron al menos 4 veces después de la terapia adecuada para la sífilis temprana, o que se mantuvieron estables a títulos bajos, o que tuvieron una sífilis latente, pues esta madre. Y el escenario 4, que es una improbable sífilis congénita, también se recomienda no realizar ningún tipo de evaluación, no realizar tampoco ningún tipo de tratamiento, pero en estos pacientes sí se deben de seguir. Entonces, en ellos tenemos dos alternativas. Uno es seguirlo con pruebas no treponémicas, y la otra es que en aquellos pacientes que tienen alto riesgo, como la adhesión de controles, de continuar controles ambulatorias, es la administración de una dosis única de penicilina benzatínica. Como les decía, si el seguimiento es incierto o si el recién nacido tiene una prueba no treponémica que puede ser reactiva. Entonces, el seguimiento, ¿cómo se hace? Entonces, todos los recién nacidos con pruebas no treponémicas que estén reactivas, entonces deben seguir pues en exámenes de seguimiento. Estos exámenes se tienen que hacer cada 2 a 3 meses hasta que la prueba no treponémica sea no reactiva. En aquellos recién nacidos no tratados, es decir, aquellos que por ejemplo tenían unas sífilis improbables o poco probables, realmente se consideran de que los títulos pueden disminuir, o sea, los títulos pueden disminuir a los 3 meses y no se reactiva a los 6 meses, porque se considera que existe una reactividad inicial por transferencia pasiva de los anticuerpos maternos de IgG. Entonces, se continúa el seguimiento. Entonces, si a los 6 meses estas pruebas no treponémicas son no reactivas, entonces no requieren más tipo de evaluación. Pero si a los 6 meses persisten reactivas, se considera que se tiene que dar, se considera pues que hay una infección y requiere tratamiento. Y se considera que en aquellos pacientes que han sido tratados y que persiste con títulos reactivos entre 6 y 12 meses, entonces se tiene que hacer una reevaluación, incluyendo pues una punción lumbar, y que podría estar indicado nuevamente el tratamiento con 10 días de penicilina benzatínica. Entonces, con serología negativa en nacer y madres que sean seroreactivas al parto, entonces se considera que tiene que haber un seguimiento a los 3 meses para descartar pues sífilis congénita seronegativa. Y en aquellos pacientes que presentaron líquido cefalorraquídeo que es anormal, ya sea porque tenían BRL reactivo o que tenían unas proteínas aumentadas, se considera que se tiene que repetir la punción lumbar a los 6 meses y, o sea, se tiene que repetir la punción lumbar cada 6 meses hasta que esta sea normal. Entonces, si persisten pues el líquido cefalorraquídeo alterado y que no se le atribuya pues ninguna causa a esta alteración, entonces se debe de tratarse como una posible neurosífilis, y esta requiere tratamiento, requiere seguimiento y tratamiento pues por un experto.
Y se recomienda pues no usar pruebas toponémicas para el seguimiento, pues dado que son cualitativas, y las transferencias pues pasivas de los anticuerpos del inmunoglobulina G materno treponémico pueden persistir hasta al menos 15 meses. Por eso se recomiendan pruebas no treponémicas para hacer diagnóstico de sífilis congénita. Los diagnósticos diferenciales pueden tener en cuenta toxoplasmosis congénita, infección por rubela congénita, encontramos infección por citomegalovirus, por virus herpes simple, sepsis neonatal, hepatitis, hidroxofetal, también síndrome de plexo braquial, lesiones vasculares o cutáneas del recién nacido. Y anormalidades también del hueso largo, como abuso o una osteomelitis. Y muchas gracias por la atención. Esto era lo que traía pues, para hoy de sífilis congénita. Doctora Adriana, excelente presentación, bastante completa y muy buena. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, doctor, gracias.